Congreso del ámbito de negociación, el órgano que aborda el nuevo Estatuto Marco del Personal Estatutario de Salud, es inminente y, por lo tanto, también lo son debates muy sensibles para los profesionales de la sanidad, como los relativos a la jubilación anticipada, la jornada de 35 horas o la reclasificación profesional. Una figura determinante en el proceso es la de Fernando Ontangas, que acaba de ser reelegido presidente del Área Nacional de Sanidad de CSIF y que hoy nos acompaña en esta entrevista con Redacción Médica. CSIF, por cierto, que acaba de celebrar su Congreso Nacional de Sanidad en la ciudad de Sevilla, reclama también al Gobierno nuevos esfuerzos, tanto económicamente como de recursos humanos, para las plantillas de salud, así como una mayor financiación con el foco puesto en la atención primaria. Si no se dan pasos en estas reivindicaciones, no descartan llevar a cabo movilizaciones. Pues bienvenido, Fernando Ontangas, a esta casa de Redacción Médica. Recientemente renovó el cargo para 4 años más. Su anterior etapa es verdad que estuvo marcada inevitablemente por el coronavirus. ¿Confía en que esta sea la legislatura de las conquistas, de las grandes conquistas en sanidad? ¿Cuáles son los logros que se quiere conseguir? Hay mucho por hacer en sanidad. Hay mucho por hacer porque venimos de ministerios que, bueno, lo voy a decir así, quizá no hayan ejercido sus competencias como debieran. Es decir, en la última legislatura en la cual hubo algo importante data del año 2003, el Estatuto Marco. A partir de ahí yo tengo que hacer una crítica a una dejación de funciones de los diferentes ministerios, de los diferentes gabinetes, de los diferentes ministros. Hasta esta, Mónica García lleva ejerciendo algo más de un año ahora mismo un año. Bueno, ella dice que no podemos seguir hablando de lo mismo dentro del ministerio y tiene razón. Y bueno, pues se están haciendo cosas, o se están por lo menos proponiendo, todavía no están culminadas, pero bueno, ellos ya están hablando de culminar el Estatuto Marco, de ciertas cuestiones que son importantes. En clave interna de CSIF, evidentemente, sanidad es un sector muy grande y evidentemente nuestro objetivo, mi objetivo, es consolidarlo todavía más y estar presente en todas las mesas sectoriales de todas las comunidades autónomas. Nos faltan tres, y aumentar la afiliación como todos los sindicatos pretenden, ¿no? Y tener bueno, pues un sustento y apoyo de los trabajadores, que ya lo tenemos, pero me gustaría que sea todavía más importante, porque somos el sindicato referente independiente, que no nos debemos a nada y a nadie, ni económicamente tampoco nos debemos a nada y a nadie. Subsistimos de nuestras cuotas de los afiliados. Por tanto, eso lo tienen que ver los trabajadores, y yo creo que en estos 4 años consolidaremos esa visión que tienen de nosotros. En clave externa, con las cuestiones que nosotros pedimos, evidentemente el Estatuto Marco para nosotros es algo vital, hablando específicamente de sanidad. Ya nos ha anunciado el Ministerio, por medio de la directora general Celia Gómez, que estuvo clausurando nuestro congreso el día 9 de octubre en Sevilla. Aparte de que en otros medios la ministra ya lo ha dicho, y Javier Padilla en algún desayuno informativo también lo ha dicho, quizá la semana que viene tengamos novedades en cuanto a que se le presente a la mesa del ámbito, a los sindicatos de la mesa del ámbito, una propuesta definitiva que después va a tener que tener un trámite parlamentario. Nosotros sí que hemos pedido al Partido Popular, al Partido Socialista, a los grupos parlamentarios del Congreso me refiero, y al grupo parlamentario de Sumar, que se respete lo que salga de la mesa del ámbito, porque al final, como bien dijo el otro día Celia Gómez en nuestro congreso, no va a ser un cambio de una ley, va a ser una ley nueva. Es necesario porque en los meses que llevamos negociando se ha cambiado todas las frases de todas las estrofas, de todos los párrafos, de todos los artículos. Por tanto, evidentemente no puedes cambiar una ley, tienes que hacer una ley nueva. Falta por culminar el tema de jornada, que va a haber un cambio significativo, según están anunciando, no tenemos la propuesta todavía, y falta por culminar la reclasificación y la adecuación al artículo 76 del TREBE. Para nosotros eso es algo vital. Eso es algo vital porque hay profesionales que llevan perdiendo entre 200 y 400 euros desde que el TREBE existe, que son los técnicos medios y los superiores. Y esto no puede seguir así. O sea, es una pérdida, una merma económica
con un incumplimiento de la ley y por una transitoriedad de esa ley que ya lleva durando 17 años, o sea, 18 años. Una transitoriedad no puede durar 17 o 18 años. ¿Bien? Y después hay una desadaptación a Bolonia, a los estudios de Bolonia con respecto al grupo A. Entonces, tenemos que adaptar esos créditos universitarios y esas responsabilidades, tenemos que adaptarlos a lo que Bolonia ha venido bueno, pues poniendo encima de la mesa con los créditos universitarios. Y me imagino que habrá propuestas, me imagino que no va a ser todo de una, que va a ser progresivo, pero creemos que podemos estar de acuerdo en lo básico de las propuestas que nos hagan. Más allá de eso, tiene un calado importante lo que hemos venido negociando. Sabemos que hay, más allá de que nos propongan un texto ya definitivo, sabemos que hay recogidas muchas cosas de las que CESIF ha venido negociando, CESIF y otro, bueno, al fin el arco sindical de la mesa del ámbito hemos venido proponiendo. La provisión de puestos va a cambiar, la movilidad va a cambiar, hay una serie de cuestiones que van a cambiar. Y nosotros lo consideramos muy importante. En cuestiones más generales de empleados públicos, evidentemente, esta legislatura, este año deberíamos de conseguir recuperar la estructura salarial previa al 2010. Venimos con un déficit en las pagas extras que es inconsentible, con una merma económica y una pérdida de poder adquisitivo brutal, de más del 20% desde ese año 2010, un 5% desde que Comisiones Obreras y UGT firmó el acuerdo de estos últimos 3 años, que nosotros no firmamos porque era una merma inconsentible. Y bueno, pues este gobierno tiene que comprometerse a, bueno, pues de alguna forma a cumplir con su palabra. Dijo que iba a eliminar la tasa de reposición, que eso nos crea un problema importantísimo, importantísimo. Y si no hay presupuesto, si no hay ley, pues nos vamos a ver abocados a que culminar eso pues va a significar una frustración para las plantillas. Tenemos un déficit tremendo comparado con ratios de la Unión Europea y entonces, sobre todo lo que queremos es financiación, igualdad de condiciones laborales en todas las comunidades autónomas, eliminar la tasa de reposición y recuperar la estructura retributiva previa al 2010, más allá de algo que nos parece de justicia, es algo inconcebible que otros trabajadores en España se puedan jubilar con coeficientes reductores y el personal de la sanidad no. Entonces es algo que como objetivo no lo marcamos. Yendo a algunas de las medidas concretas que ha ido anunciando, por ejemplo, estaba ese plan estratégico 5 o 10 años para reforzar las plantillas. Se hablaba, por ejemplo, CESIF de alrededor de 9.500 médicos, 130.000 enfermeras. En este sentido, Sanidad apunta a problemas estructurales a la hora de desarrollar esa capacidad de profesionales. Las comunidades, sin embargo, piden medidas al Ministerio con más plazas MIR. ¿Cómo se puede conseguir ese impulso de profesionales en las plantillas? ¿Se está hablando ya con el Gobierno de Nueva SUPE? A ver, es una cuestión de... Hay varias medidas. Evidentemente, la tasa de reposición es algo básico. Evidentemente, tú no puedes hacer crecer las plantillas si el crecimiento vegetativo de las plantillas es el único que te dejan reponer. Por tanto, es importantísimo. Es una cuestión de dinero, de financiación. 9.500 médicos de atención primaria, no 9.500, o sea, médicos de atención primaria, eso es lo que nos faltan. 44.000 TKEs. Nos faltan 130.000 enfermeras y son datos nuestros, o sea, no son datos inventados que CESIF se los ha inventado. Estamos comparando la población española, 47 millones de habitantes, con los ratios medios de la Unión Europea. Y nos sale ese déficit. De otros profesionales que no hay ratios, que nos parece mentira, que de técnicos superiores, de psicólogos clínicos, pues no haya ratios, pero nosotros sabemos que de otras categorías de personal de gestión y servicios también faltan 103.000 profesionales, 1.250 matronas, 1.100 pediatras para atención primaria. Entonces, a ver, es una cuestión, todo esto contando con la gente que se va a jubilar. O sea, nosotros, nuestros estudios tienen descontado eso, y entonces nos sale una cifra bárbara. Pues hombre, si hubiese una financiación suficiente, a lo mejor no era tan bárbara. 289.000 trabajadores para la sanidad. Estamos infrafinanciados, teniendo en cuenta otro dato que voy a dar ahora.
No lo doy yo, lo dice el Ministerio, el Ministerio, la OCDE en su último informe. El dinero público dedicado a la sanidad en este país es el 71%, en otros países es el 80%. O sea, queda en manos de la gestión privada el 30%. Y nuestro mantra es sanidad pública, accesible para todos, y para eso tiene que financiarse adecuadamente. Si no se financia adecuadamente, no puedes contratar 130.000 enfermeros más, 44.000 TCAEs, psicólogos clínicos, bueno, pues una serie de categorías que son muy necesarias, muy necesarias. En la misma línea, las OPE de estabilización no se completarán, según cálculos de la propia CESIF, en el tiempo que marca la ley 2021, hablamos. ¿Está asegurado que el proceso culmine con éxito para reducir la temporalidad? Sanidad o el Gobierno en general apuntaba a ese 8%, se comprometió a reducir la temporalidad al 8%, ¿confía en que se llegue? No. Por supuesto, antes del 31 de diciembre del 2024, que es lo que dice la ley, no. Bueno, aquí hay una controversia porque, a ver, hay comunidades autónomas que dicen que está culminado al 31 de diciembre, pero lo que está culminado son los procesos, pero no la incorporación de los trabajadores a su puesto de trabajo. A ver, esto es una cuestión de números, más de 85.000 plazas se van a consolidar, pero esto no hace crecer las plantillas, ¿eh? O sea, esto está mejorando las condiciones laborales de compañeros que ya están en el sistema, y van a mejorar. El 8%, en tanto y en cuanto no quites la tasa de reposición, el 8% es muy difícil de conseguir. Culminar los procesos, nosotros pensamos, hombre, hay comunidades autónomas que la verdad que a 31 de diciembre lo van a tener todo culminado, hay otras que no, sobre todo las que más número de plazas tienen por concurso oposición, las que van por concurso van más rápido, lógicamente, pero hay comunidades autónomas que van retrasadas, véase Castilla y León, Canarias, estas van un poquito más retrasadas. El primer trimestre del 2025 van a culminar muchas. Antes del verano del 2025 la mayoría, y alguna rezagada quedará para lo largo del 2025. ¿Se llega al 8%? No, no se llega al 8% de temporalidad. También tenemos que ver que la culminación del cambio que se hizo en el Estatuto Marco del artículo 9, donde se elimina el contrato eventual a 31 de diciembre, tenemos que ver también el resultado de todo eso, porque la forma de contratar ha cambiado en el Sistema Nacional de Salud. Entonces eso también va a condicionar, también la visión de ese 8%. Pero insisto, en tanto y en cuanto no se cambie la tasa de reposición, es muy difícil llegar a ese 8% porque hay muchos, o sea, aunque no crezcan las plantillas más allá del crecimiento vegetativo, va a seguir habiendo mucho contrato en precario. Precisamente porque dice que ha cambiado la forma de contratar. Javier Padilla, el secretario de Estado de Sanidad, en esta misma casa aseguraba que el sistema de incorporación de profesionales en la sanidad está obsoleto, que no permite la fidelización. Está de acuerdo, entiendo por lo que viene avisando, pero ¿defendería un modelo que permita el acceso, por ejemplo, a una plaza sin OPE? No, no estaríamos de acuerdo. No estaríamos de acuerdo por una cuestión capital. A ver, por una cuestión capital. El acceso a la administración pública está tasado, tiene varios sistemas, oposición, concurso-oposición y concurso, ¿vale? El concurso es algo que en esta excepción de la Ley 2021 ha tenido que suceder por un mandato europeo, o sea, una directiva europea que ha tenido que... A ver, cuando Javier Padilla dice eso, también se puede estar refiriendo, y espero que así sea, a la agilidad en los procesos selectivos. O sea, lo que no puede ser es que nos eternicemos a la hora de contabilizar un baremo, pero por años, eso no puede ser. Entonces, en el mundo digital en el que vivimos, eso hay que solucionarlo. Y si un proceso está mediatizado porque tienes que contar mucha formación, muchos cursos, mucha investigación, muchos servicios prestados, eso tiene que ser ágil. A lo mejor se está refiriendo a eso. Vamos a ver qué nos proponen en el Estatuto Marco y estaremos de acuerdo o no con respecto a lo que nos propongan.
El acceso a... Es que vamos a ver, aquí estamos hablando de una diferencia muy importante en el que viene del sistema formación sanitaria especializada, que es a lo que te refieres, que ya ha aprobado un examen, pero eso no culmina una plaza fija en la administración, eso es una plaza en formación para el tiempo que dure la residencia, el tiempo que dura la residencia. Hay otras categorías que esa posibilidad no la tienen, entonces estos te van a tener examen y los otros no. Evidentemente algo hay que hacer y alguna prebenda tienen que tener los que vienen con formación sanitaria especializada, pero el acceder de una forma distinta al resto de profesionales, pues nosotros no lo vemos. En la forma de acceso es verdad que tiene que cambiar, no solamente la forma de acceso, la forma de provisión de puestos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la movilidad tiene que ser ágil, es decir, nosotros sabemos que hay puestos en zonas de difícil cobertura que no se cubren porque los condenas a estar 15 años sin una movilidad. Entonces dice, joder, es que si yo cojo un pediatra, me invento, una pediatra en la maravillosa zona de los Pirineos, va allí y dice, bueno, cojo una plaza aquí y estoy 15 años sin poder acercarme a hospitales donde pueda hacer más guardias, a sitios donde haya unidades docentes más potentes o cerca de mi casa, no lo sé. Entonces, claro, tú no puedes condenar a estos profesionales. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la forma de acceso, no solamente para la provisión de puestos por oposición o concurso-oposición, sino también para movilidad. Y eso sí creo que lo va a solucionar el Estatuto Marco, yéndolos a concursos abiertos y permanentes anuales. ¿Bien? Pero los procesos de concurso-oposición hay que agilizarlos. Hay que agilizarlos utilizando los medios digitales que tenemos. O sea, no puede ser de otra forma. Quizá el secretario de Estado se esté refiriendo también a eso, Hablando del ámbito salarial, porque es verdad que el sindicato también pide más esfuerzos en materia de sueldos para el personal de la sanidad en su conjunto, ¿de qué incrementos estaríamos hablando? ¿Se ha hablado ya de índices con el Ejecutivo? No se ha hablado de índices porque tampoco hemos tenido la oportunidad de reunirnos con Función Pública para hablar de esto. O sea, nosotros sí que tenemos nuestra petición. O sea, lo que no nos podemos quedar es en una subida salarial que coste solamente del IPC, porque llevamos desde el año 2010 con un 20% de pérdida. Entonces, hay que reponer ese 20% de pérdida, está clarísimo. Somos el personal público, por mucho que crea la gente, somos personal que no está bien pagado, para poder ganar un sueldo un poquito más digno, te tienes que pasar la vida en el hospital, o tienes que hacer no sé cuántos fines de semana, o tienes que hacer no sé cuántas noches, o sea, tienes que hacer guardias para tener un sueldo un poquito más digno. Pero claro, si no tienes carrera profesional, no tienes antigüedad, no tienes guardias, no tienes tal especialidades que no tienen guardias, o simplemente categorías que no tienen atención continuada, si la población en general viera los sueldos serían ridículos. Entonces, nos ha hecho daño esa merma desde el año 2010 y no solamente nos podemos conformar con el IPC, sino que hay que reponer esa pérdida. Esa merma económica que supone el no realizar guardias es precisamente uno de los motivos que esgrimen los médicos, enfermeros, para dudar de los planes del Gobierno, del Ministerio de Sanidad, para eliminar las guardias. El departamento de Mónica García ha exteriorizado su intención de derogarlas, primero avanzando hacia las 17 horas, luego más adelante hacia las 12. ¿Está de acuerdo CSIC con esta medida? Sí, a ver, lo que no puede estar es una persona trabajando 24 horas porque a las 24 horas de estar trabajando después de venir de una semana dura, evidentemente redunda en la seguridad de la actividad y de las tareas y la seguridad del paciente, ¿vale? Y eso hay que solucionarlo, pero no, sí, claro, que estaríamos de acuerdo en disminuir la atención continuada, pero ¿cómo se hace eso? También, a lo mejor también, y están hablando que a lo mejor cuando tengamos la propuesta tendré una opinión más, bueno, pues menos sesgada que ahora, porque no tenemos la propuesta, pero a lo mejor también hay que cambiar el horario ordinario. Evidentemente es un cambio de paradigma en la jornada, ¿vale? Y esto tiene que estar reflejado en el Estatuto Marco. Insisto que cuando tengamos la propuesta definitiva, pues tendremos una opinión más precisa de lo que quieren hacer. Pero evidentemente, en este momento, con la jornada que tenemos, disminuir a 17 horas de guardia significa contratar más personas.
que a lo mejor es lo correcto, yo no digo ni que sí ni que no en este momento, vamos a ver la propuesta, pero evidentemente si un médico hace 6 guardias, 5 o 6 guardias al mes, en vez de 24 o 17 horas, nos está faltando 7 horas por 6 guardias. Eso significa contratación de personal, está clarísimo. Uno de los debates que colean estos días es el relativo a Muface. El Gobierno ha aprobado finalmente una prima del 17% para las aseguradoras. Estas pedían un porcentaje más alto. ¿Es suficiente para la supervivencia del modelo? No, el 17% no, o sea, porque además el 17% está sesgado en 2 años, 25, 26. Evidentemente, desde la propia Dirección General de Muface, este verano se dijo que era necesario un 24%, evidentemente, y ahora están ya por debajo en un 17%. Evidentemente eso redunda en la calidad de la asistencia. Eso redunda en la calidad de la asistencia que pueden prestar las colaboradoras a 1,5 millones de personas en este país. Que es que no estamos hablando de algo baladí, son 1,5 millones de personas. Y por otra parte, ahí sí que nos mostramos totalmente en contra, asumir el sistema público de prestación de asistencia sanitaria, o sea, el Sistema Nacional de Salud, la atención sanitaria de 1,5 millones de personas con la que está calle, con la lista de espera que hay, con el déficit de profesionales, es imposible, es inviable. Es inviable. Es más, ya han alzado la voz algunas comunidades autónomas diciéndole al Ministerio cómo podemos asumir y cómo prestar la asistencia sanitaria a todo el personal que viene de Muface o que son clases pasivas. ¿Cómo lo prestamos si ya tenemos listas de espera para poder operarse? Entonces, es una financiación totalmente insuficiente, totalmente insuficiente. ¿En qué índices nos moveríamos? Insisto, entre el 24, más arriba del 24% sería lo correcto. Todo lo que sea por debajo de eso es infrafinanciar a Muface, efectivamente. CESIF ha hablado de movilización en caso de que no se den respuesta alguna a sus demandas. ¿Qué plazo dan de tiempo al Gobierno y qué tipo de actuaciones se llevarían a cabo? El tipo de actuaciones las tenemos que decidir en los órganos colegiados del sindicato. Evidentemente quietos no nos vamos a estar, es decir, estamos viendo un arco parlamentario que quizá no vayamos a tener presupuestos y esto nos va a hacer daño en cuanto a estas reivindicaciones que estoy poniendo encima de la mesa ahora mismo. Es decir, si no podemos tener en todas las comunidades autónomas, que por cierto es un incumplimiento de un mandato que ya hay, tener 35 horas todos los empleados públicos, en sanidad hay algunas comunidades autónomas que todavía no lo tienen y otros empleados públicos también. Si no vamos a recuperar las pagas extras, si no vamos a recuperar la estructura retributiva previa al 2010, si no van a eliminar la tasa de reposición, si no vamos a tener una tendencia a igualar sueldos entre las comunidades autónomas, tal, evidentemente CESIF va a tener movilizaciones y se está planteando movilizaciones teniendo un otoño caliente. Con respecto a la sanidad, evidentemente el Estatuto Marco nos tiene que gustar. Hemos trabajado mucho, hemos aportado mucho, queremos que desde CESIF hemos aportado mucho y espero que el arco parlamentario, sus señorías, no tiren para atrás, o no sé cómo decirlo, pero frustren lo que hemos venido negociando durante muchos meses, ¿vale? Nos levantamos de la mesa por esa frustración que tuvimos. Y es verdad que el Ministerio, a partir de volver a tomar la negociación, ya sabemos que hubo un adelanto electoral, tuvimos que parar la negociación, y a partir de que se conformó este Gobierno hemos tenido una negociación intensa, productiva, y eso tiene que culminar en un estatuto marco. Insisto, lo he dicho al principio, reclasificación, etc. Hay un tema que también debe de estar unido y es que son las funciones del personal. Debe de ir paralelo también al estatuto marco. Tenemos que tener también una normativa, ley o como no sé qué rango tendrá, de funciones. No puede ser que un TCAE tenga unas funciones diferentes en un centro de salud o en un hospital que en otro, porque eso crea roces entre profesionales que no deben de existir, porque el currículum formativo que traen todos los profesionales ya está desde el Ministerio de Educación. Entonces, eso crea problemas y además eso crea problemas sobre todo a la hora de asumir responsabilidades, tareas para clasificar bien a los profesionales. Entonces debe de ir unido. El tema de la jubilación. El tema de la jubilación anticipada debemos de ver refrendado algo o bien en el estatuto marco
por medio de los contratos de relevo, o bien una modificación de la Ley General de Seguridad Social que permita al personal de la sanidad jubilarse antes, ¿vale? Entonces, eso también tenemos que verlo. Todos esos temas unidos, a lo mejor por uno no nos movilizamos, o sí, pero son muchos temas como para no plantearse movilizaciones. Hablaba de la jubilación anticipada, de las declaraciones, de las posturas que se desprenden del Gobierno. No queda claro que vayan a facilitar esa reivindicación de la jubilación anticipada por coeficientes reductores. ¿En qué punto se encuentra exactamente la negociación? Pues en la negociación ninguna. O sea, es que no hay negociación, es que lo tenemos judicializado. Lo que pasa que en este país la lentitud de la justicia también pues nos está condicionando esto. Pues todavía estamos esperando asignación de juzgado, etcétera, etcétera, para saber el por qué no se cumple lo que nosotros pedimos con respecto al Real Decreto 1698/2011. O sea, que nosotros pedimos formalmente, según establece ese Real Decreto, como sindicato legitimado, el inicio de los estudios para los coeficientes reductores. Es decir, hay un procedimiento previo a esto que no lo están haciendo, y CESIF lo ha pedido, fue el primer sindicato que lo pidió en septiembre del año 2019, creo recordar, o 20, ya no lo recuerdo bien. Entonces, eso tiene que culminar en que el Gobierno se tiene que remangar para iniciar esos estudios, porque en tanto y en cuanto no haya esos estudios, la transposición a la ley va a ser complicada. CESIF ha celebrado ya un primer encuentro, ha tenido un primer encuentro con el ministro Óscar López de Función Pública. Sí. ¿Se llegó a abordar el debate de las 35 horas aplicadas a la sanidad? Hombre, con el ministro de Función Pública no se habla específicamente de un sector, se habla de todos los empleados públicos. Evidentemente, claro que se abordó que hay comunidades autónomas donde la aplicación plena de las 35 horas no se ha culminado. Entonces sí se habló en ese aspecto, pero no de sanidad, porque es que hay otras consejerías que tampoco la aplican. Había dudas también que se desprenden del Gobierno sobre la manera de que se pueda aplicar, bueno, al final volvemos a lo mismo, ¿no? Que se pueda aplicar en un sector con las particularidades de la sanidad un modelo de jornada más reducido. Podemos volver a lo mismo que la falta de profesionales, igual que las... A no ser, perdona que casi te he interrumpido, Adrián, a no ser que una ley que regule nuestras condiciones laborales así lo diga. O sea, es decir, nos imaginamos que el Estatuto Marco pueda, o sea, que vincula las condiciones laborales del personal estatutario, diga que tenemos 35 horas, pues estaríamos en una paradoja que a mí no me parece justa, pero sucedería. Y es que el personal estatutario tendría las 35 horas y en una comunidad autónoma otro personal de otras consejerías, si no dan cumplimiento al mandato que ya dice una legislación que tiene que estar las 35 horas en todas las administraciones públicas, a lo mejor no lo tendrían. No queremos vernos en ese escenario, desde luego, porque eso sí que significaría pues un enfado de CESIF muy importante. Pero al final tenemos que llegar a las 35 horas en todas las comunidades autónomas, sí o sí. O sea, no puede ser que tengas carrera profesional en unas comunidades autónomas, tengas 35 horas en unas comunidades autónomas y en otras no, carrera profesional en unas sí, en otras no. O sea, es decir, hay una serie de dislates entre comunidades autónomas que tenemos que solucionarlos, ¿vale? Entre ellos los de las 35 horas. Solo un par de cuestiones más. Había dado antes alguna pincelada ya de que una de las reivindicaciones de CESIF es precisamente esa reclasificación profesional. Los médicos insisten con el A1+, las enfermeras quieren avanzar también en el reconocimiento profesional, los técnicos. ¿Cuáles son, digamos, las líneas rojas de CESIF? Las líneas rojas. En la negociación. El plan Bolonia, vamos a ver. Lo que está claro es que los técnicos medios y superiores llevan con una transitoriedad, y que ya lo he dicho, de 17 y 18 años, y eso hay que solucionarlo ya. Y hay una realidad que hay que considerar. No sabemos, cuando tengamos la propuesta opinaremos de una forma más precisa. Solamente hay, todas las carreras universitarias en este país tienen 240 créditos, excepto, lo digo de memoria, veterinaria, odontología, estomatología, perdón, farmacia y arquitectura, que tiene 300 créditos. Y medicina tiene 360
y la característica que para poder ejercer en este país necesitas una especialidad mínimo de 4 años, ¿vale? Pero también hay carreras de cuatro años que te exigen una especialidad para ejercer, como por ejemplo, lo pongo como ejemplo, los psicólogos clínicos. Los psicólogos clínicos son facultativos que en vez de 360 tienen 240, pero eso les exige una especialidad de 4 años. Evidentemente, en esa propuesta de reclasificación tiene que aparecer esa diferenciación. Ahora, se contrata a cualquier licenciado anterior a Plan Bolonia, universitario, en un hospital y lo colocas en un A1 y a un enfermero o a un fisioterapeuta por el hecho de que fueran diplomados anteriormente, lo colocas en un A2, con una merma de 200, casi 300 euros de diferencia entre los complementos específicos y los complementos de destino. Evidentemente es una inadaptación del Plan Bolonia, que eso hay que quitárselo ya, pero la consideración especial de el médico que tiene un currículum universitario con 360 créditos y una especialidad también hay que solucionarlo. Evidentemente vamos a ver lo que nos proponen, pero tiene que estar solucionada las dos cosas. En lo que afecta a la paga extra, de la que también se ha hablado mucho en los últimos días, existían dos reivindicaciones, porque por un lado está la recuperación de la cuantía total de estas pagas y por otro que incluyan también complementos de destino, de carrera específicos. ¿No hubo sensaciones positivas en ese sentido en los últimos encuentros del ámbito? ¿Confían en que ahora puedan acercarse posturas? Yo no me atrevería a decir que no hubo sensaciones. A ver, cuando estuvimos hablando del capítulo que corresponde a estructura retributiva, es verdad que no hubo un posicionamiento de la Dirección General, pero claro, es muy atrevido a decir, en este momento decir, oye, es que no lo van a recoger. Entre otras cosas porque estaría descubriendo los secretos de lo que allí se habló. Y se hablaron muchas cosas, pero tampoco se dijo que no, Tampoco se dijo que no. Evidentemente la estructura retributiva, tal como está configurada, hoy en día, mediatizada por el Real Decreto 8/2010, que nos quita en el capítulo 1, en el artículo 1, perdona, toda la paga extra, bueno, parte de la paga extra, pero evidentemente nosotros en el Estatuto Marco hemos querido avanzar en que eso, el complemento específico, el complemento de destino, íntegro, es decir, que una paga extra sea exactamente igual que tu sueldo mensual. Esto ocurre en todo el territorio español, es decir, todo el personal que trabaja en una empresa privada o en una empresa pública cobra el 100% de sus retribuciones, excepto los empleados públicos. Entonces, no quiero diferenciar al personal estatutario porque somos funcionarios también, pero esto debe ser algo que la tendencia debe de ser esa. Es decir, si tú cobras X, no puedes cobrar X menos 5 en la paga extra. Y para eso hay que incluir todos estos complementos. Sí se ha hablado en la negociación del Estatuto Marco. ¿Vendrá recogido o no? Pues aún no lo sabemos, cuando nos presenten el documento. Evidentemente, no sé si esto, otras cuestiones, el 100% de lo que allí hemos hablado, se va, ojalá tengamos el 100% de lo que propuso CESIF y otras organizaciones sindicales. En una negociación se trata de llegar a acuerdos. Y evidentemente el texto que nos propongan pasará el filtro de nuestros órganos internos para ver si estamos de acuerdo y firmamos ese acuerdo de Estatuto Marco. ¿Va a estar recogido todo? Ojalá. Esa parte no está recogida y está recogida todo lo demás, pues valoraremos en nuestro interno si se aprueba o no se aprueba. Decía que la reunión del ámbito de negociación es inminente. El Ministerio de Sanidad ha dicho en varias ocasiones que el objetivo es tener un acuerdo antes de que concluya ya el año, como muy tarde, principios del que viene. ¿Llegamos a tiempo? Sí. Venimos tarde desde hace mucho tiempo. A ver, después de la Ley 2021 daban 6 meses para el cambio de la norma. Por tanto, llevamos tanto retraso, adelanto electoral, nos levantamos de la mesa, es difícil, han abierto los oídos el Ministerio de una forma mucho más amplia y eso no se hace en 2 días, o sea, quiere decir que llevamos meses hasta el parón veraniego y ahora mismo yo entiendo que los trabajos para poner negro sobre blanco en un documento no son fáciles.
Llevamos muy tarde desde hace mucho tiempo, pero a mí, insisto, en tanto y en cuanto este Gobierno gobierne y lo tenga aprobado, no en esta legislatura, sino este año o principios del que viene, nosotros no podemos hacer otra cosa que en este momento que conformarnos, porque el retraso ya viene siendo histórico. Entonces, bueno, pues parece ser que va a tomar forma ahora. Pues bueno, insisto, me temo más a la configuración o la aprobación, porque al final es una ley que aprueba el Ministerio, que a lo que pase en el propio Ministerio en la mesa del ámbito. Lo temo más bueno, pues a lo que pase en el transcurso de la tramitación de la ley, claro. Pues Fernando Ontangas, presidente del Área Nacional de Sanidad de CSIF, muchas gracias por acompañarnos en Redacción Médica y mucha suerte en esta nueva etapa. Pues muchísimas gracias y muy agradecido por compartir este ratito con vosotros. Muchas gracias.